¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Gerardo? Sí, es verdad, ha sido físicamente. Hemos cursado juntos en el año 1987, en el siglo pasado, en el milenio anterior, eh, el primer año de filosofía en Devoto, en la Facultad de Teología. Vos en ese momento eras agustino, después con tus compañeros hermanos de la Casa de Formación iniciaron la Fraternidad Misionera. Estuviste viviendo en Ujú. En la diócesis de Quilmes, sí. después también en Solano, San Justo, en Asunción, por algunas actividades que fueron acompañando, como la carpa misionera, el acompañamiento, el discernimiento de la mitad de la vida. Y vos sobre todo te dedicaste mucho a la música, tuviste no solamente muchas iniciativas al respecto, sino que te formaste profesionalmente en música en la Universidad de Quilmes y has producido una gama de canciones que se hicieron muy populares, sobre todo a través de la Clara. Ujú. Eh, y ahora, desde hace un tiempo, has ingresado con los dominicos, estás en este momento en España, por eso es que estás en remera y yo estoy muy abrigado, acá en Buenos Aires, y estás estudiando, Sí, acá estamos ahí, creo que 36 grados o 37 grados, así que y estás haciendo una maestría en espiritualidad. Entonces a mí se me ocurre hacer esta lectura, porque la temática de la que vamos a hablar es de la oración, ¿no? Vos has vivido mucho, ¿no? Has tenido como una variada gama de experiencias muy movilizadoras todas, es decir, muy originales todas. Eh, Has tratado también, en cierto modo, de ir como integrando, reflexionando, pensando la vida, sobre todo a partir de una expresión artística que es la música, es decir, desde la perspectiva cordial, tratando como de unir las partes. Porque la misma vida, en la medida que nos metemos, nos moviliza, nos disgrega, nos cuestiona, nos interpela, y el símbolo es lo que busca anudar. Desde esa perspectiva, también la oración, de lo que vamos a hablar, es como la búsqueda de ese icono profundo en nosotros, pero de ese icono profundo en el icono con mayúscula que es Cristo. Tus canciones son en el fondo oración, ya Agustín lo decía, el que canta ora dos veces. Es decir, es irle como poniendo palabra a las búsquedas humanas profundas. Muchas de tus canciones tienen temáticas así que se vinculan más a planteos de fondo existenciales o a textos bíblicos. Y en este momento, como dominico, ahora estás en un espacio como más de reflexión, haciendo una maestría en espiritualidad justamente. Es decir, tratando de anudar el símbolo con la palabra, con la reflexión. Es decir, que realmente vos fuiste peregrinando la vida contemplando el icono y buscando comunicar la palabra, que es el subtítulo un poco de mi obra principal. O sea que en eso veo como muy a tono ujú. tu vida con esto. Y entonces, ahora hablar de la oración en el fondo es hablar en este contexto. Cuando yo te sugería algún tema o te preguntaba de qué podemos conversar, vos me dijiste la oración. ¿Qué es para vos orar? ¿Qué es para vos la oración? ¿Cómo orás? ¿Cómo lo expresás? Bueno, es la oración es como una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda, como que la oración refleja la búsqueda que tenemos personal de Dios, de la verdad, de la luz, de la unidad, ese que tú mismo decías, ¿no? Vos mismo decías del ícono como el símbolo que anuda. La oración es buscar la unidad con Dios, buscar la unidad con todos, es el espacio donde la búsqueda se hace como más desnuda, porque es donde uno se pone como a tiro de, ¿no? Como cuando en tiempos de calor uno va a la playa y se pone al sol, sin más, sin más que hacer, que el sol bañe. La oración es hacer sin hacer, que hacer no haciendo, que es dejarse tocar, dejarse exponerse frente al misterio de Dios
con, bueno, la profundidad del misterio, que es silencio, que es palabra, que es amor, que es verdad, que es el conjunto de todo. Me parece que la oración es como, a ver, no es el fin de la vida, el fin de la vida es el amor, el fin de la vida es el encuentro con Dios y con los demás. La oración es el espacio eh, que nos dispone para poder habitar en el amor, es el espacio que nos dispone para eh, avanzar en el camino hacia la verdad, es el espacio que nos dispone para el encuentro con los demás, ensayando el encuentro con Dios en nosotros mismos. Me parece que la oración, bueno, es el gran... Es como el gran crisol, uno podría decir, de todas estas cosas, donde se anuda los elementos de la vida, la búsqueda profunda del corazón y de algún modo también los proyectos, los horizontes. Es donde va de algún modo emergiendo o nos es dada esa palabra de sentido sapiencial y teologal, es decir, esa palabra de sentido que va como esperanzando la vida e iluminando el camino. Podría decirse algo así, de la oración como crisol en donde estas polaridades de las que vos hablabas, a veces contradictorias, en tensión, a veces un gran signo de interrogación, de algún modo empiezan a tener como comunes denominadores, empiezan a alumbrar un sentido trascendente justamente, es decir, porque en la oración emerge algo más de lo que nosotros teníamos hasta ese momento. Vamos descubriendo que lo que parecía no ser sino, en realidad no es solo eso, sino mucho más. Y esto lo podemos decir de nuestra propia vida, de nuestro propio misterio, de nuestra relación con los demás y también del mundo. Es decir, esta contemplación con nuevos ojos, con ojos creyentes de la misma creación, del mundo en Dios, nos es revelado, nos es dado, en cierto modo, también gracias a la oración. La oración, de algún modo, como algo permanente, algo que tiene su mayor densidad posiblemente en momentos dados del día, pero que después se prolonga en el resto de la existencia, como lo que nos va acompañando en ese rumear sapiencial y teologal de la vida, y que vos expresás mucho a través de la música, como que es tu modo de expresión, tu modo de orar. ¿Cómo surgen tus canciones en relación a la oración? Eh, bueno, desde muy joven, eh, la guitarra me acompaña desde niño, creo de los 8 años, y bueno, surgió, mi familia todos son músicos, tocando la guitarra, desde yo pequeño veía, entonces mirando aprendí, pero enseguida, cuando fui a la iglesia, estaba preparándome para la primera comunión, había mucho y dije, ¿me puedo sumar? Y entonces ahí llevé la guitarra a la iglesia y desde los 8 años toco guitarra en la misa, ¿no? Desde siempre. Y me acuerdo que joven, mi experiencia de catequesis y de perseverancia y de confirmación, enseguida como que me nacía, ¿no? Escribir cosas y ponerles música para, sobre todo mi experiencia de fe. Y puedo decir que el Salmo 100 que rezamos, para ti es mi música, Señor, fue como el resumen, ¿no? La síntesis de esta manera de orar a través de la música, y así nace el primer CD en el año 97, Para ti es mi música, porque en esa canción refleja un poco lo que yo concibo de mi relación con Dios y la música, o mi relación con Dios en la música, y entonces esa frase del Salmo como que me expresaba perfectamente. Para ti es mi música, Señor, ese don que he recibido, se lo devuelvo a su origen, ¿no? Lo devuelvo a su fuente. De lo que vos fuiste componiendo, asociado hacia la oración, ¿cuáles son los temas que estás como más agradecido de haber podido escribir, de haber podido componer, que te ha sido dado intuir y que por eso vos agradeces? A veces eso puede coincidir también con la percepción del pueblo de Dios
de los oyentes, de la gente que explora YouTube. Veo que tenés un número envidiable de ingresos a los videos en YouTube de tus canciones, que incluso muchos de estos temas están enlazados en el portal de YouTube, en el canal de YouTube del obispo auxiliar de Quilmes, Sí, de Maxi, Maxi. mi amigo. Pero a veces puede no coincidir exactamente la propia intuición, es decir, aquello que uno dice, bueno, acá yo puse cosas que me parecen como muy, muy expresivas o muy, muy relevantes de la vida, con la percepción de otras personas, y al revés, un tema que tal vez a uno no le haya parecido tan, tan significativo, en realidad después tuvo mucha resonancia, incluso a veces por cuestiones hasta pastorales que exceden la propia vida. Por ejemplo, en muchos temas tuyos quedaron como muy vinculados a la Clara, durante un trienio, creo, sobre todo, entonces eso le dio otra difusión. Pero posiblemente vos tengas tus temas que digas, bueno, este o estos 2 o 3 temas son de algún modo, no sé si llamarle mis hijos predilectos, pero sí aquellos que estoy como más contento de haber podido producir. Gracias a Dios me ha sido dado, me ha sido inspirado, y de algún modo me siguen expresando, me siguen diciendo en la presencia de Dios, siguen mediando o convirtiéndose en ocasión de oración. Sí, como decís, bueno, hay una serie de cantos que son cantos encomendados, ¿no? Cantos que se me propone, mirá, que tenemos este tema, necesitamos una canción, y la verdad que lo hago con gusto y también como son propios, ¿no? Pero hay otros cantos que son más, no por encargo o no por encomendación, sino como por necesidad. Y sobre todo en este tema, ¿no? De la mitad de la vida, en este tema de cuando uno vocacionalmente o vitalmente acá y hay, siempre hay situaciones de crisis que hay que atravesar, no evadir ni evitar, sino atravesarlas con la mayor conciencia posible y con la mayor luz de la fe posible para poder atravesarlas con profundidad y bueno, con luz de vida, ¿no? Y sin duda que hay algunos temas en ese tenor que para mí son muy significativos. Por ejemplo, Andando el Desierto es un tema de una letra larga, como de 6 estrofas o 7, y realmente me ha expresado mucho y me sigue expresando en situaciones de dificultad, ¿no? Que a veces uno la supera y vuelven a estar, porque los desiertos como que son etapas que se van sucediendo en la vida. Otro canto más breve que se llama Decirte que sí, que es como la reopción, ¿no? Cuando uno renueva el sí. Y entonces también es una ocasión decimos cada día es sí, ¿no? Cada día decimos que sí, pero hay momentos de la vida en que uno como que va madurando nuevos sís, más maduros, cada vez más complejos y más completos cada vez. Entonces, esa canción, Decirte que sí, personalmente siempre me moviliza. Una canción bueno, que sé que gusta mucho y que la usan de miles de maneras distintas es Betania, Vamos a Betania, que también, bueno, la Clara en algún momento tuvo este icono, ¿no? De Marta, María y Lázaro, pero más allá de eso, tengo el agradecimiento, ¿no? Que muchas personas la asumen como himno en casas, por ejemplo, casas contra la violencia de género, casas de encuentros de retiros, ¿no? Como Betania, y dicen, mira, escuchando tu canción, queremos que esta sea la inspiración de este espacio, ¿no? La verdad que eh, mucha gratitud. Y después, en realidad, las canciones, yo siento que como que todas las escribo, pero hay algunas como que las descubro. Es así como alguien que va tallando una imagen, pero en realidad lo que hace es descubrir
quitar lo que sobra, ¿no? O sea, descubrir lo que está ya de alguna manera presente en eso, y uno lo que hace es no colocarlo, sino justamente sacarlo a luz, extraerlo, ¿no? Sacarlo. Sabés, Germán, que andando el desierto y Betania, yo las utilicé, entre otras, en un retiro, para predicar un retiro. Las Carmelitas de Caucete me pasaron el CD y bueno, después digo, esto me viene bien, ahora tenía justo un retiro para preparar, digo, como motivación. Y justamente, claro, el tema de la mitad de la vida, en el fondo, o la crisis, ¿no? Es lo que nos pone o nos confronta con las cuestiones más decisivas. Entonces, en este sentido, la crisis para el cristiano se enmarca en la Pascua, es decir, es ocasión pascual, es la situación límite que junto con experiencias cumbres hacen al dinamismo pascual de la existencia. Y entonces, de algún modo, son las que más nos dan para pensar. Y me gusta esto que decís con respecto a descubrir una canción. A mí me pasa con los textos, cuando escribo. En el fondo, ahondar la vida, cuando uno se dispone con introspección a ahondar la vida, y como creyentes lo hacemos en presencia de Dios, con carácter orante, en el fondo lo que uno está haciendo es ir plasmando o ir escribiendo o ir diciendo lo que va bien. Es decir, detrás de esa aparente oscuridad hay mucha luz. Juan de la Cruz justamente dice que la noche oscura es oscura no por falta de luz, sino por exceso de luminosidad. Y entonces, en la medida que las pupilas de los ojos de la fe de algún modo se van como habituando, Dilatan. uno va descubriendo que allí donde parecía no haber nada, en realidad había algo. Lo que parecía no ser sino no era solo eso, sino que había mucho más. Entonces a mí me parece que son como los nodos principales de la vida, y justamente son los que no hay que rehuir. En la oración justamente, o la oración justamente nos pone en presencia de esas situaciones de vida que en el fondo tenemos que integrar creativamente, que el Espíritu Santo, que es el gran artista de cada uno de nosotros, el que nos hace a cada uno de nosotros obra de arte, o hace de nuestra vida una obra de arte, o nos permite hacer de nuestra vida una obra de arte, el Espíritu Santo es el que nos pone en esas situaciones, como Jesús en el desierto, es el Espíritu el que lo conduce al desierto, justamente para que pueda ir emergiendo lo mejor de nosotros mismos, una imagen como más genuina, nuestra mejor versión, o al menos una versión mejor que la anterior, que es un proceso cíclico que vuelve indefinidamente, de algún modo, a renovarse en nosotros si le permitimos a Dios obrar así. Ahí sí, también hay como algunos textos, ¿no? En este clave de oración, en esto de la crisis, el texto de Lázaro, de la resurrección o la revivificación de Lázaro, dice, salió con el rostro envuelto en un sudario, ¿no? Y Jesús le dice, desátenlo para que pueda caminar. Ahí a mí me gusta hacer como este diálogo entre el propio rostro y el rostro de Dios. Moisés antes diría, ¿no? Muéstrame tu rostro, y el Señor le dice, mi rostro no puedes ver porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, verás mi espalda, ¿no? En Éxodo 33. Y luego, San Pablo en 2 Corintios 3:18 dice, ¿no? El mismo espíritu, hablando de Moisés, que se cubría el rostro después de estar en presencia de Dios, dice, mediante el espíritu, que es libertad, nuestro mismo rostro ya descubierto se va asemejando, va reflejando la gloria de Dios con un resplandor más creciente cada vez, ¿no? Entonces, la oración como ese dinamismo doble de el espacio donde mi rostro se va descubriendo, ¿no? Ese sudario se va cayendo, y a la vez el rostro del Señor se va reflejando en el mío con un resplandor cada vez más creciente. Entonces, aquello de Jesús y Pedro también, ¿no? Tú eres el Mesías y tú eres Pedro. En ese diálogo hay como un descubrimiento mutuo de los propios rostros, de las propias identidades mutuas, ¿no? Y en la oración,
como que el propio rostro, la propia identidad va siendo iluminada cada vez más, y al ser iluminada se va desnudando cada vez más, y va reflejando con resplandor creciente la gloria de Dios, ¿no? Es Nos como... vamos como desnudando de una autopercepción idolátrica y va emergiendo en nosotros la versión icónica, en el icono con mayúscula, sobre todo en base a la experiencia. Retomando el texto que vos citabas de Juan 11, de Lázaro, nosotros hacemos experiencia de Cristo porque Cristo hace experiencia de nosotros. Jesús hace experiencia del sepulcro y del mal olor del sepulcro para que Lázaro experimente el buen olor de Betania y experimente también la vida fuera del sepulcro. Es decir, Jesús habita el lugar de Lázaro para que nosotros habitemos en Dios. ¿Dónde moras? En el seno del Padre. Y ese intercambio, en el fondo, es el que se expresa en la oración, que sobre todo es experiencia, es decir, la oración no es sobre todo palabra, sino un situarse, me parece, uno en el otro. Y en ese intercambio, de algún modo, entramos en comunión con el Señor. Me parece muy interesante esa imagen de Lázaro, porque además Jesús dice desátenlo, pero Jesús va a ser atado en el capítulo 18. Jesús experimenta la muerte para que nosotros experimentemos la vida, vuelva a ingresar en el sepulcro para que nosotros salgamos. Y ahí hay algo interesante también vinculado al amor, porque en ese mismo texto se dice que Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro. Algunos biblistas dicen que justamente por eso entonces Lázaro podía ser pensado como el discípulo amado. Y sabemos que en el Evangelio de Juan el discípulo amado es el que trata de hacer lo que Jesús pide, es decir, el que cree en él. Y entonces cada uno de nosotros, como lectores del Evangelio de Juan, podemos ser ese discípulo amado. En el fondo entonces es Jesús el que nos desata y nos hace salir del sepulcro. Él ingresa al sepulcro y es atado justamente para que nosotros tengamos esa vida y experimentemos la vida de los hijos de Dios. Me parece que esta es la experiencia fundamental que hacemos en la oración. Me amó y dio su vida por mí. Eso es lo que hace como resplandecer lo mejor de nosotros mismos o el rostro resplandeciente, el icono del que vos hablabas. Que en definitiva es, en su icono fuimos hechos, ¿no? Esa es nuestra, como que nuestra identidad frontal es Él, ¿no? En Él fuimos, en su imagen fuimos hechos. ¿Tenés ya definido el tema de tu tesis? Mirá, sí, estoy la tesis de maestría sería el acompañamiento espiritual, también es algo que siempre me interesó y me atrajo. En la tradición dominicana, ¿no? Que hay grandes, Santa Catalina de Siena, el Fray Luis de Granada, el primer sucesor de Santo Domingo, que es un beato Jordán, se llama Jordán de Sajonia, sobre todo a través de sus testimonios escritos, hay muchas cartas, las cartas de Santa Catalina, cartas de este beato Jordán, las cartas de Fray Luis de Granada, como que es una manera, un acompañamiento espiritual epistolar, pero que tiene como encontrado muchas similitudes, ¿no? Y muchas semejanzas en ese modo de acompañar espiritualmente a sus interlocutores epistolares. Y entonces voy como que tratando de descubrir qué rasgos tiene ese estilo de acompañamiento espiritual. En el fondo, el acompañamiento espiritual que se asocia al discernimiento, que se asocia a una especie de prolongación existencial de la oración en la vida. Porque la oración en el fondo nos tiene que llevar al discernimiento, a discernir la presencia de Dios en todas las cosas. Si bien acá te saco de ese carril y te pongo en otro paralelo que es el ignaciano, no es el dominicano, pero en el Sí, fondo... sí, pero igual el discernimiento es anterior a San Ignacio, ¿no? Ya de los padres. Te agradezco mucho, Germán, este diálogo sencillo, en torno a la oración, en torno, en fondo, a lo que tu vida inspira, a tu música, este momento más de reflexión, que viene
como integrando lo previo, es decir, que viene como integrando toda esa dimensión como más simbólica, creativa, artística, musical, y todo el dinamismo de tu vida. Así que te agradezco mucho esto que hemos compartido, y te hago llegar un gran abrazo. Bueno, Ya nos, igualmente es un gusto verte después de tanto tiempo y dialogar, ¿no? Dialogar de este modo también tan teológico, espiritual. Así que Hay sí, que un ser gusto. creativos en la pandemia, y lo que parece algo negativo a veces puede tener justamente su beta luminosa. Es decir, Mm, estos diálogos por Zoom terminaron siendo una muy buena intuición, y que ha permitido acercarme también a mucha gente que hacía rato no veía. está muy Un bien. abrazo grande y gracias. Felicitaciones por la iniciativa. Un abrazo para vos también. Chau, chau.